Los juegos de ordenador que reciben más atención son los de contenido ultraviolento. A muchos padres les preocupa que los juegos de contenido violento hagan a sus hijos más agresivos. Por desgracia, el sector es adicto a la violencia por un par de razones. Una es que siguen detrás de los adolescentes, y a los adolescentes les encanta ver cosas explotar. Lo segundo es que muchos videojuegos siguen siendo, dicho de forma sencilla, cosas que chocan contra otras cosas. A la cultura masculina adolescente le fascina la sensación de poder, porque se sienten sin ningún poder a esas edades. Viven una cultura adolescente llena de frustración a los niveles social, de clase y sexual. Y así la sensación de tener literalmente poder de vida y muerte sobre otros es enormemente atractiva para ese grupo en ese momento de su vida. La controversia gira alrededor de un tipo concreto de juego violento, el tirador en primera persona. Para muchos es la oveja negra de los juegos de ordenador. ¡Bomba va! El juego de tirador en primera persona se juega a través de los ojos del jugador arma en mano. ¡Son disparos de los nuestros! ¡A cubierto! Los tiradores en primera persona tienden a ahondar en los múltiples aspectos de la violencia y a avanzar hacia un interés en las armas y en la forma nómada y errante propia de la típica máquina de matar. Los juegos de tirador en primera persona preocupan porque son salvajes a propósito hasta la locura. Son los chicos malos de los videojuegos. En cierto sentido, son lo que en otro tiempo fue el rock, porque se sube a las barbas de los padres. Van en plan, cuando disparemos a alguien por delante, vamos a ver heridas realistas de salida en la espalda. El juego llamado Postal está prohibido en 13 países. En Australia y Nueva Zelanda es delito incluso poseer una copia. Siempre hay una parte de la cultura que nos permite dar rienda suelta a nuestros deseos más horribles y antisociales. ¿Sabes quién soy? Su creador ve el juego como una sátira salvaje. Postal es en realidad una parodia de la cultura popular americana de hoy. El aspecto violento es un elemento más del juego, sin duda. Sin embargo, el humor es lo que encontramos más atractivo. Algunos de los juegos más violentos como Grand Theft Auto y Postal son evidentemente desde una perspectiva adulta, divertidos y satíricos. Pero ¿a qué edad puede un niño empezar a entenderlo así? Porque sí que hay cosas que como adultos entendemos como chiste, como sátira. Esto sí que es reforma sanitaria. Y los niños de 11, 12, 13, 14 años no lo entienden así. En los últimos años el conflicto sobre los videojuegos violentos ha llegado hasta el laboratorio. En la Universidad del Estado de Michigan, un joven investigador espera que la última tecnología arroje luz sobre la mente de los jugadores. René Weber utiliza resonancia magnética funcional, o fMRI, para estudiar la actividad cerebral de quienes juegan a un videojuego violento. Podemos ver cómo se piensa y qué se siente mientras se juega a un videojuego. En el estudio de Weber se observa el cerebro de 13 jóvenes a través de un escáner fRMI, mientras juegan a un tirador en primera persona. Todos son jugadores habituales. Con anterioridad, una investigación neurológica ha precisado qué áreas del cerebro se iluminan con los sentimientos agresivos. El objeto del experimento es ver si se activan las mismas áreas cuando se juega a juegos violentos. Weber, jugador durante toda su vida adulta, quería probar que los juegos carecen de efectos negativos.
Queríamos demostrar que un videojuego violento es solo un juego y no tiene nada que ver con pensamientos y afectos agresivos o incluso con el comportamiento agresivo. Weber quería pruebas científicas irrefutables que apoyaran su tesis de que los juegos son inofensivos. Los resultados de su experimento no fueron lo que esperaba. En el estudio de René Weber es la primera vez que la ciencia se ha fijado en la actividad cerebral de los chicos enfrascados en violencia virtual dura. No lo veo moverse ahí. Y hay menos movimiento en las imágenes. Mucho, sí. También presenta un mapa más interesante. Hay más actividad. Puede ser así porque está más sumergido en el juego. El experimento de Weber compara la actividad cerebral del jugador con el contenido violento del juego. Bien. Oh, un buen córtex cingulado anterior. Weber encontró pruebas claras de efectos radicales en el cerebro. Los resultados nos dejaron con la boca abierta. Vimos que jugar a un juego de tirador en primera persona se traduce en actividad cerebral característica de pensamientos y afectos agresivos. El trabajo de Weber aporta pruebas concluyentes de que los juegos de tirador en primera persona producen impulsos agresivos en el cerebro del jugador. Debemos hacer una importante distinción entre afectos agresivos, que se refieren a sentimientos o emociones, y conducta agresiva, que se refiere a actos. Aunque no existe un vínculo claro entre la actividad cerebral agresiva y la conducta violenta, muchos siguen preocupados por el efecto de los videojuegos violentos en chicos con problemas. El problema no es que los juegos violentos hagan violentos a todos los chicos, sino que algunos chicos son violentos debido a los juegos. Jack Thompson es un abogado de Florida que se ha enfrentado repetidamente al sector del videojuego por sus productos violentos. Argumenta que la inmersión que provocan los tiradores en primera persona los aparta totalmente del resto. Es una modalidad de entretenimiento totalmente inédita en el mundo. Su naturaleza interactiva la hace mucho más potente. En los últimos 10 años se han producido más de 20 tiroteos, llevados a cabo por jóvenes con antecedentes de jugar a juegos de tirador en primera persona. Ofrecen una forma de manifestar el lado oscuro de un alma atribulada. Se puede matar, se puede mutilar, se puede hacer daño sin preocupaciones. Se puede hacer todo lo que atrae a un alma atribulada. En 1997, en Paducah, Kentucky, un niño de 14 años llamado Michael Carnil llevó un arma al colegio. Disparó 8 tiros. Y con una precisión del 100% acertó a 8 personas, 5 de las cuales recibieron el tiro en la cabeza. Quedé convencido de que el juego Doom y otros a los que jugaba Carnil le facilitaron hacer lo que hizo. Su puntería fue asombrosa. Solo había disparado un arma real en otra ocasión, pero sí había pasado cientos de horas con juegos de tiradores violentos. Muchos de estos juegos dan puntos extra por acertar a la cabeza. Los expertos en armas explican que la cara es el marcador más claro de la identidad humana individual. Por lo tanto, a no ser que estemos insensibilizados, no dispararemos a nadie en la cara, porque en esa última fracción de segundo les veremos el rostro sabiendo que se trata de un ser humano, de ese ser humano. El acontecimiento que manchó los juegos violentos ante la conciencia colectiva fue el de los asesinatos de Columbine. Por primera vez los jugadores se convirtieron en el enemigo. Después de Columbine, creció el deseo de detener a todos los jugadores. En las escuelas de todo el país, los psicólogos enviaban a niños a terapia porque les gustaban los juegos. Había niños castigados por comentar en clase los juegos que les gustaban o escribían en redacciones. Columbine fue el inicio de una guerra generacional, en el que los nacidos en los 50 comprobaron lo poco que sabían de la vida y la experiencia cultural de los jóvenes que estaban criando en su casa. El pánico moral a los juegos parece estar disminuyendo.
La generación que empezó muy joven con los videojuegos es ahora adulta. Los chicos que empezaron jugando a Super Mario Bros. Hace 2 decenios son ahora padres, profesores, jóvenes profesionales, periodistas. Es mucho más difícil tener pánico a un medio que ha sido parte de nuestra vida desde que tenemos memoria.